Buen día, bienvenidos a Voto Responsable de TV Perú, un espacio abierto a todos los partidos políticos que participan en las elecciones regionales y municipales 2022 y una oportunidad para conocer las propuestas de los candidatos en este proceso electoral. En esta oportunidad le corresponde a los candidatos de la región Piura, la tierra de don Miguel Grau Seminario, el caballero de los mares y el también peruano del milenio. Pero primero vamos a conocer datos de esta jurisdicción. El departamento de Piura, ubicado en el noroeste del país, es la segunda región más poblada del Perú. Posee 1.858.617 habitantes. Fue creado políticamente en 1861 y cuenta con 8 provincias. Piura ha albergado una de las culturas más importantes, la cultura Vicus, que se caracterizó por servir de enlace a otras culturas andinas como la Chavín y Mochica. Los Vicus resaltaban en el trabajo de cerámica que llamó la atención de arqueólogos y coleccionistas. Piura presenta un variado ecosistema, una cordillera andina, selva alta, bosques secos y valles tropicales. De clima cálido la mayor parte del año, es sin duda una de las regiones más visitadas de nuestro país. Conmovidos por las políticas de conservación de sus mares y ecosistema, no han dejado atrás la preocupación por sus trabajadores, priorizando los del sector pesquero. Este 2 de octubre, los ciudadanos piuranos podrán ejercer su voz a través del voto a sus representantes en las elecciones regionales y municipales. Es el turno de escuchar a los piuranos, escuchar sus inquietudes y las preguntas que les van a formular a los candidatos a la región. Estamos viviendo este tema de una intranquilidad para todos los ciudadanos de Piura, que normalmente estábamos acostumbrados a vivir tranquilos en nuestras casas, a sentirnos seguros para dar un paseo por la calle. ¿Qué va a hacer nuestro gobernador regional para los siguientes 4 años para garantizar una seguridad a Piura? No se abastece la policía, serenazgo, y muchas veces pues somos objetos de esta delincuencia, de estos delincuentes, ¿no? Por lo tanto, le pido qué acciones tomaría el próximo gobernador en darnos solución a esta problemática álgida que viene creciendo pues acá en el sector sur de Piura. Todas las actividades y direcciones y gerencias convergen en generar una mejor región. Si la región no está preparada, con inseguridad, sin pistas, sin accesos, sin buena producción, sin empleo para las personas y descuidada en todos los aspectos culturales, ¿cómo van a hacer para generar el turismo en una región como la nuestra? En el sector agricultura, el problema del agua que año a año venimos padeciendo y que campaña a campaña lo sufren los agricultores. ¿Qué estrategias tomaría para su gestión de no quedarse sin estos hospitales, sin culminar, ya que la salud tanto es importante para nuestra ciudadanía, en especial para los niños y los ancianos? Agradecemos la participación de los ciudadanos de Piura, pero es hora de escuchar a los siguientes candidatos. Reinaldo Gilvic, Organización Política Unidad Regional. Luis Raimundo Dioses Guzmán, Somos Perú. Pregunta 1. ¿Qué estrategia implementará para combatir la inseguridad ciudadana? El espacio del gobierno regional se da en el CORESEC, que es el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, donde están todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana. A través del CORESEC se puede coordinar con la Fiscalía, con las municipalidades, con el Poder Judicial, con la Policía y con los principales municipios, que son los responsables de la seguridad en cada uno de sus distritos y municipios. Inicialmente pensamos que un punto clave y que dio muy buen resultado fue cuando el ejército junto con la policía hacían el control en la época del COVID. Bajó los ratios de inseguridad bastante. Creo que eso podemos volver a intentarlo y poder realmente poner más seguridad en las calles. Pero además hay que reforzar a la policía, la parte logística que necesitan. No tienen automóviles, no tienen motos, por ejemplo, que dan buen resultado para la reacción rápida, radios, etcétera. Pero además a los mismos municipios, que son los
responsables en su jurisdicción de hacer esta seguridad. Y esto junto con la policía en las ternas y en los serenazgos tienen la obligación de patrullar. Ahí también hay que apoyar como gobierno regional a cada uno de ellos en sus proyectos de cámaras, en sus proyectos de logística o de implementación de más automóviles y las ordenanzas que adecúan lo que sería el control mayor de la población. Pregunta 1. ¿Qué estrategia implementará para combatir la inseguridad ciudadana? La seguridad ciudadana es importante para que nuestra querida región Piura pueda tener un proceso de desarrollo sostenible. La inseguridad como el crimen, la extorsión, los actos delincuenciales ponen en peligro nuestra democracia y nuestra gobernabilidad. Por lo tanto, desde Somos Perú consideramos que un gobierno regional debe liderar medidas concretas contra estos actos de inseguridad para nuestros vecinos. En ese sentido, consideramos importante liderar y mantener activo el Comité Regional de Seguridad Ciudadana que nos permita trabajar con los gobiernos provinciales, con las autoridades, con la sociedad civil y la población para hacer frente juntos a este flagelo de la sociedad. Algunas medidas concretas que consideramos fundamentales es brindar la atención a las más de 80 comisarías en nuestra región para que estén con mejor infraestructura, con mejor implementación, que les permita la parte operativa hacerla con mayor efectividad. Pero también tenemos que promover los proyectos de inversión pública que permitan proyectos de videovigilancia, implementación con unidades vehiculares y el uso de la tecnología al servicio de este combate. Una medida concreta es que debemos declarar en emergencia la seguridad en nuestra región para poder hacer el uso de la inversión pública. Pregunta 2. ¿Qué acciones ejecutará frente a la corrupción de funcionarios públicos? La mejor experiencia que hemos tenido en el gobierno regional es cuando la Contraloría era concurrente en las obras de reconstrucción con cambios y de esta manera pues seguía todos los procedimientos y procesos que tenía una infraestructura, un proceso de construcción. Creo que eso hay que repetirlo en todos los procesos que hay que hacer, que se hace en el gobierno regional. Pero además hay que activar la Oficina Anticorrupción del Consejo Regional, el cual está hace 4 años en Piura desactivada, y esto ayudaría mucho a que haya más fiscalización. Obviamente también con los consejeros regionales que tienen una nueva atribución ahora que le ha dado el Congreso para poder fiscalizar con mayor profundidad todas las actividades que tiene el gobierno regional. La idea del gobierno regional es ser más transparente, es realmente tener auditorías, así como el control interno, y además con la Contraloría darle todas las facilidades también para que haga las auditorías necesarias. Pero también quisiéramos implementar un sistema en el cual la ciudadanía pueda denunciar lo que ven, si ven obras, alguna actividad, digamos, de corrupción. Eso me refiero yo a las compras que se hace un organismo del Estado, como el gobierno regional, o también a los pagos que se hacen. Es decir, hay muchas actividades pequeñas que llevan corrupción y que si la misma ciudadanía puede denunciarlos mediante un teléfono o un número, podría ayudarnos muchísimo a que el control se lleve a cabo y sea más eficiente y evitemos la corrupción. Pregunta 2. ¿Qué acciones ejecutará frente a la corrupción de funcionarios públicos? La corrupción cuesta al país un 10% de nuestro presupuesto de la República. En ese sentido estamos hablando de más de 12.600 millones. Frente a este flagelo de la corrupción, que conjuntamente con la inseguridad son dos temas que limitan el crecimiento de nuestro país y de nuestras regiones, es necesario adoptar medidas urgentes y concretas. Proponemos, por ejemplo, cuando estuve en el Congreso, se aprobó una ley para permitir que la Contraloría haga un control simultáneo. Y consideramos que si la Contraloría General de la República, a través de la Oficina de Control en la región, da este seguimiento en simultáneo al momento de que se hacen las inversiones, vamos a lograr mayor transparencia y mejor eficacia de los recursos. Pero además de la Contraloría, consideramos que la población debe intervenir a través de la vigilancia ciudadana, que los ciudadanos organizados a través de la sociedad civil también sean parte de este seguimiento y control al momento de hacer las inversiones públicas. Pero además
vamos a evitar la corrupción si elegimos a los funcionarios más capaces y eficientes. En ese sentido, estamos proponiendo que los colegios profesionales puedan aportar los mejores técnicos para conducir la parte administrativa del gobierno regional. Pregunta 3. ¿Cómo solucionará la crisis de las instituciones de salud pública? Las instituciones públicas del gobierno regional en salud pasa por reforzar el primer nivel de atención en una primera acción importante. De las 400 postas que tiene la región Piura, muchas de ellas no tiene médicos, no tiene personal de salud. Esa es la primera acción que uno tiene que cubrir para poder llegar a todos los lugares de la región y poder dar un primer atención de emergencia a las personas que necesitan. Obviamente también hay que trabajar con los niveles de mayor operatividad que tiene la salud, como son los hospitales de referencia o los hospitales de nivel 2, los cuales hay que dotarlos del presupuesto adecuado para que tengan los especialistas y los médicos y además la medicina para poder operar. Los presupuestos que manejamos ahora son históricos y no están de acuerdo a la demanda y a la población que ha crecido en esta región. Pero también hay que mirar el futuro y hay que terminar 4 hospitales estratégicos que están paralizados, que son muy importantes en la sierra, en los lugares más alejados, para dar la atención a esos ciudadanos de esa parte, y además hacer 3 más que son importantes para cubrir ya la demanda de operatividad mediana que se necesita. El hospital de alta complejidad es más que necesario en la región como una referencia de todo el norte del Perú, y que Piura se lo merece por ser el departamento más poblado después de Lima y necesita un hospital de alta complejidad. Pregunta 3. ¿Cómo solucionará la crisis de las instituciones de salud pública? Para que la población acceda a una vida digna, necesariamente tiene que tener prioridades como la educación y la salud. Y esta epidemia del COVID-19 que nos afectó a todos prácticamente desnudó la situación de la salud en nuestro país. Frente a eso, hay algunas propuestas nacionales que aún siguen en debate, como unir el servicio de salud con lo que es e-salud y hacerlo más integral para que esté al servicio de toda la población. En nuestra región actualmente se construyen 9 hospitales, 5 a cargo de la reconstrucción con cambios y 4 a nivel de lo que es el gobierno regional. De esos 9, últimamente 1 solamente ha sido entregado. Pero ¿por qué esta dejadez o paralización de una infraestructura tan importante para nuestra región? Porque no hay la planificación y el criterio técnico y la probidad ética para sacar adelante esta infraestructura de salud. Y no hablemos también del hospital de alta complejidad, que es muy necesario para atender no solamente a Piura, sino a nuestros hermanos de Tumbes. Además de la infraestructura de salud, que será una prioridad, tenemos que tener la implementación de nuestros hospitales y la atención al personal profesional y técnico. Porque si no tenemos nuestro personal capacitado, remunerado en las fechas que corresponde, definitivamente no vamos a responder con eficacia a un servicio que nos reclama nuestra población. Pregunta 4. ¿Qué ha planificado frente a la contaminación marina, la cual pone en riesgo la salud ciudadana y a la producción pesquera? Debemos retomar nuevamente la instalación de las PETAR en las principales ciudades y caletas de nuestro litoral. Además, obligar a las industrias a que tengan su PETAR propia y no vertir los residuos al mar. Esto lo hemos trabajado ya hace 4 años, está paralizado también. Creo que esta conciencia que logramos tener de la ciudadanía sobre este tema fue muy importante. Pero además, nosotros estamos por instalar o por tener esta reserva del mar tropical que va a permitir estudiar las especies marítimas y además la conservación del mar para poder tener un futuro y una pesca sostenible. Esto no impide que se siga la pesca, pero sí va a dar conciencia de estudiar las especies y además cuidarlas. Entre los cuidados que necesita, obviamente, está el tener que los mismos pescadores eviten la contaminación desde sus embarcaciones. No solamente la contaminación es costera, sino también en las mismas embarcaciones, y que tengan conciencia significa el estudiar sus ventajas que tiene tener conservar el mar limpio como queremos todos en este país. Pregunta 4. ¿Qué ha planificado frente a la contaminación marina, la cual pone en riesgo la salud ciudadana y a la producción pesquera? Somos una región que ha sido bendecida con importantes recursos para su desarrollo.
Somos una región que representa el 33% de la flota pesquera artesanal y damos a nuestro gobierno central grandes recursos a través de la exportación de concha de abanico, a través de la exportación de la pota y el perico, y asimismo en el mercado nacional diversas especies de consumo humano. Sin embargo, frente a esta realidad, tenemos por un lado aguas servidas que discurren a nuestro litoral y por otro eventuales derrames de petróleo y por supuesto también el ser humano que contribuye a contaminar de diversas formas el mar. Frente a ello tenemos que hacer acciones concretas, disponer y coordinar con la EPS Grau para que formule los proyectos necesarios y evitar que las aguas servidas discurran hacia el mar. Coordinar también con las autoridades competentes del Ministerio del Ambiente, como la OEFA, e incluso con el Ministerio Público, para que se detecte no solamente infracciones, sino también incluso delitos, y se apliquen las multas, sanciones, y se denuncien los delitos que puedan existir en esta contaminación a nuestro mar. Pregunta 5. ¿Cuáles son sus propuestas con respecto a la precariedad laboral y reactivación económica? Para la reactivación económica nuestra región tiene muchas ventajas, porque tenemos recursos para poder hacerlo. Y esto significa que tenemos que dar condiciones para poder invertir y que estos recursos se conviertan en riqueza, que es trabajo y que es además bienestar de las personas. Nosotros tenemos que trabajar en lo que es carreteras de integración, servicios básicos adecuados en cada lugar, además energía para todo el territorio, y esto va a generar que las empresas inviertan, den valor agregado a los productos como la pesca, como la agroindustria, como lo es el turismo mismo, que genera gastronomía, genera hotelería, y esto va a generar trabajo rápido. Nosotros creo que las condiciones de Piura para generar este trabajo son únicas y somos conscientes que podemos hacerlo fomentando el turismo inicialmente, ¿no? Pregunta 5. ¿Cuáles son sus propuestas con respecto a la precariedad laboral y reactivación económica? Somos Perú es un partido de centro que cree en una economía social del mercado donde el trabajo juega un rol fundamental para llevar dignidad, justicia y bienestar a las familias de nuestro país y de nuestra región. En ese sentido, debemos promover tanto la inversión pública como la inversión privada, donde todos los sectores son importantes: reactivar la agricultura, mejorar las condiciones de pesca, promover el turismo, la industrialización, apoyar a los emprendedores de nuestra región. Para ello es fundamental que miremos cuáles son las oportunidades que tiene Piura en ese aspecto. Tenemos un puerto de Paita por donde los productos de agroexportación, que son el futuro de la región, debemos potenciarlo y comprometernos a trabajar con ello. Debemos destrabar los proyectos de inversión pública, tanto de infraestructura de salud, de educación, de carreteras y de todos aquellos proyectos que permitan generar trabajo. Pero también debemos asumir un rol social, de promover un trabajo temporal que permita a aquellas localidades con mayores índices de pobreza tener un trabajo temporal como limpieza de caminos, limpieza de canales, entre otros. Vamos a un corte y volvemos con más aquí en Voto Responsable. Estamos viviendo este tema de una intranquilidad para todos los ciudadanos de Piura, que normalmente estábamos acostumbrados a vivir tranquilos en nuestras casas, a sentirnos seguros para dar un paseo por la calle. ¿Qué va a hacer nuestro gobernador regional para los siguientes 4 años para garantizar una seguridad a Piura? No se abastece la policía, serenazgo, y muchas veces pues somos
objetos de esta delincuencia, de estos delincuentes, ¿no? Por lo tanto, le pido qué acciones tomaría el próximo gobernador en darnos solución a esta problemática álgida que viene creciendo pues acá en el sector sur de Piura. Todas las actividades y direcciones y gerencias convergen en generar una mejor región. Si la región no está preparada, con inseguridad, sin pistas, sin accesos, sin buena producción, sin empleo para las personas y descuidada en todos los aspectos culturales, ¿cómo van a hacer para generar el turismo en una región como la nuestra? En el sector agricultura, el problema del agua que año a año venimos padeciendo y que campaña a campaña lo sufren los agricultores. ¿Qué estrategias tomaría para su gestión de no quedarse sin estos hospitales sin culminar, ya que la salud tanto es importante para nuestra ciudadanía, en especial para los niños y los ancianos? Continuamos en Voto Responsable y les presentamos a los siguientes candidatos. Angélica Palomino Saavedra, Piura Renace. Pregunta 1. ¿Qué estrategia implementará para combatir la inseguridad ciudadana? Todos sabemos que después de la pandemia el tema de la inseguridad ciudadana ha venido de menos a más, pero también somos testigos todos los días que la violencia en las calles también está sumada al tema de la migración que hoy nuestro país está teniendo. Por ello, nosotros desde el gobierno regional estamos proponiendo dos actos. El primero es que coordinemos de manera horizontal con la Policía Nacional, con las rondas campesinas y con los vecinos vigilantes, para trabajar y articular un solo espacio, una sola técnica, un solo resultado. Pero también a ello tenemos que ser conscientes que tanto la policía como los ronderos y los vecinos vigilantes no cuentan con presupuesto. Este presupuesto debe salir en parte del gobierno regional. También estamos proponiendo trabajar de la mano con los vecinos vigilantes, empoderándolos a través de unos celulares que les podríamos dar para que ellos puedan enviar fotos o videos y no esperar llamar al 105 cuando todos sabemos que ese número siempre está ocupado. Pregunta 2. ¿Qué acciones ejecutará frente a la corrupción de funcionarios públicos? Hemos sido testigos a lo largo de los periodos anteriores cómo es que en el gobierno regional ha entrado la Fiscalía y también es de público conocimiento que hay algunos gerentes que están recluidos en Río Seco. Esto tiene dos problemas. El primero, porque se designan personas que no cumplen con el perfil, como ya lo hemos tenido en esta gestión, donde un ingeniero se ha encargado del área de comunicaciones, un ingeniero que no cumple ni el MOF ni el ROF. Pero también conocemos de locadores que son amigos de la autoridad de turno, que no cumplen tampoco el mínimo requisito y que solamente van al gobierno regional de oficina en oficina. En un gobierno de Angélica Palomino, en un gobierno de Piura Renace, vamos a respetar los perfiles, pero sobre todo vamos a contratar personal profesional nombrado a uno y también vamos a sacar de la congeladora a esos trabajadores que teniendo todos los requisitos y cumpliendo todos los requisitos están en la congeladora. Pregunta 3. ¿Cómo solucionará la crisis de las instituciones de salud pública? En nuestra región es de público conocimiento que el tema de salud está yendo de más hacia menos, pero la responsabilidad aquí la está teniendo la autoridad regional. ¿Por qué? Porque se ha permitido que las plazas que tienen algunos médicos en la sierra no puedan ser ocupadas y no puedan ser contratados nuevos médicos, siendo esto perjudicial sobre todo para los distritos y provincias de la sierra.
Sabemos que hay médicos que se encuentran trabajando en clínicas y hospitales de la ciudad de Piura cuando sus plazas se encuentran en la sierra. Estos médicos van a tener que regresar a sus plazas porque no pueden perjudicarse estos distritos, pero sobre todo no puede preocuparse la ciudadanía. También es de público conocimiento la falta de recursos. Por ello, vamos a insistir en el Ejecutivo para tener mayor presupuesto. Hay una deuda social que debe honrarse y lo que vamos a hacer es, junto a los dirigentes y junto al gerente, viajar a Lima para exigir mayor presupuesto. Pregunta 4. ¿Qué ha planificado frente a la contaminación marina, la cual pone en riesgo la salud ciudadana y a la producción pesquera? Nuestra región ha sido bendecida con playas hermosas, pero sobre todo con producción de pesca. Entonces, tenemos dos provincias como es Paita y Sechura, donde hay plantas pesqueras que necesitan en este momento ayuda. Y necesitamos desde el gobierno regional impulsar el desarrollo económico tanto de Paita como de Sechura a través de estas plantas pesqueras. Pero no debemos descuidar el tema de las plantas procesadoras de residuos sólidos, porque son estas plantas quienes van a ayudar a menorar la contaminación en nuestro mar. Recordemos también que desde los municipios provinciales y distritales podemos trabajar de forma unida con los gobernantes, con los alcaldes, para trabajar proyectos. ¿Por qué? Porque lo que nos debe unir tanto a las autoridades regionales, provinciales y distritales es bajar el nivel de contaminación. Teniendo estas plantas procesadoras de tratamiento de residuos sólidos, podemos volver a utilizar esta agua para la reforestación y para el riego de nuestros parques que tanto embellecen. Pregunta 5. ¿Cuáles son sus propuestas con respecto a la precariedad laboral y reactivación económica? El mensaje dado por el director de la reconstrucción con cambios es alarmante. 550 millones están estancados en obras paralizadas. Para reactivar la economía, lo que tenemos que hacer es destrabar estos 550 millones. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir dar trabajo de manera directa e indirecta y tener una mano de obra calificada y no calificada. Pero sobre todo lo que va a hacer es mover la economía de nuestra región. Ya es de público conocimiento que tenemos hospitales paralizados, carreteras paralizadas. Lo que tenemos que hacer es transparentar los recursos, tanto en compra de bienes y servicios, como señalar quiénes son los que han contratado y cómo los han contratado. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer es decidir de una forma rápida y contundente qué hacer con estas obras. La decisión está en nuestras manos y nosotros decidimos continuar con estas obras. Hacemos una pausa y volvemos con más candidatos aquí en Voto Responsable.
estamos viviendo este tema de una intranquilidad para todos los ciudadanos de Piura, que normalmente estábamos acostumbrados a vivir tranquilos en nuestras casas, a sentirnos seguros para dar un paseo por la calle. ¿Qué va a hacer nuestro gobernador regional para los siguientes 4 años para garantizar una seguridad a Piura? No se abastece la policía, serenazgo, y muchas veces pues somos objetos de esta delincuencia, de estos delincuentes, ¿no? Por lo tanto, le pido qué acciones tomaría el próximo gobernador en darnos solución a esta problemática álgida que viene creciendo pues acá en el sector sur de Piura. Todas las actividades y direcciones y gerencias convergen en generar una mejor región. Si la región no está preparada, con inseguridad, sin pistas, sin accesos, sin buena producción, sin empleo para las personas y descuidada en todos los aspectos culturales, ¿cómo van a hacer para generar el turismo en una región como la nuestra? En el sector agricultura, el problema del agua que año a año venimos padeciendo y que campaña a campaña lo sufren los agricultores. ¿Qué estrategias tomaría para su gestión de no quedarse sin estos hospitales, sin culminar, ya que la salud tanto es importante para nuestra ciudadanía, en especial para los niños y los ancianos? Seguimos con voto responsable con los candidatos a la región Piura. Carlos Alberto Montero Villegas, Partido Frente de la Esperanza. Pregunta 1. ¿Qué estrategia implementará para combatir la inseguridad ciudadana? Sí. Bueno, nosotros estamos muy enfocados en combatir la inseguridad ciudadana, ya que como vemos es un flagelo que está destruyendo nuestra región, especialmente de la provincia donde vengo yo, que a la actualidad en 2 meses van más de 27 muertos. Nuestra principal propuesta es la creación del Servicio de Inteligencia Regional. Este va a ser un organismo conformado por ex agentes de la Policía de Investigaciones del Perú, que permita hacer un trabajo de inteligencia para poder llevar toda la información necesaria a las personas o a las entidades encargadas de impartir justicia, como Fiscalía, Poder Judicial. También estaremos trabajando junto con las organizaciones vecinales, como rondas campesinas, en los sectores donde es difícil que llegue la Policía Nacional del Perú. Pero para nosotros estamos convencidos que con inteligencia vamos a poder combatir la inseguridad ciudadana, para saber cuándo están entrando personas, por ejemplo, están viniendo de Chiclayo, de Chimbote, Trujillo, y hoy entran, matan y se retiran y nadie puede hacer nada. Entonces, con inteligencia vamos a poder combatir a estos criminales. Así como se combatió a Sendero Luminoso con inteligencia, pues estamos convencidos que en la región Piura, en la provincia de Sullana y en todas las provincias de la región, vamos a combatir la inseguridad con inteligencia. Pregunta 2. ¿Qué acciones ejecutará frente a la corrupción de funcionarios públicos? Siempre lo hemos dicho. La corrupción es el flagelo, es el gusano que destruye nuestras instituciones, que destruye nuestro Perú. Y los más perjudicados son los niños que están allá en la sierra, los niños que no tienen para comer, los niños que mueren de frío. Entonces, nosotros, para combatir la corrupción, en primer lugar, cuando Dios nos permita gobernar, vamos a hacer una auditoría general. No vamos a continuar los proyectos en los cuales sabemos que aparentemente hay indicios de corrupción. Hoy nosotros estamos convencidos de que si el Perú, si Piura está así, es por las autoridades que hemos tenido. Lamentablemente ellos no han hecho nada o se han hecho caso omiso. Ojo, que tapar la corrupción, no denunciar la corrupción, también es ser parte de ella. Por lo tanto, hoy nosotros estamos convocando a las personas que sean las más capaces profesionalmente, pero sobre todo que tengan ética y que tengan moral, para poder así nosotros realizar un buen trabajo en servicio de nuestra sociedad. No podemos decir que vamos a luchar contra la corrupción cuando dentro de nuestro equipo de trabajo tenemos a personas corruptas. Creo que esa es la primera y gran medida que debemos tomar. Pregunta 3. ¿Cómo solucionará la crisis de las instituciones de salud pública? La pandemia nos ha hecho ver cuál es nuestra realidad en cuanto al tema de salud. Lamentablemente ha quedado demostrado que no estamos preparados
para poder afrontar una pandemia. Si sufrimos para tener una buena atención en los establecimientos de salud, cuando no ha habido pandemia, imagínense pues en estos tiempos. La población tenía que salir a las calles en plena pandemia para poder conseguir oxígeno. Nuestra principal propuesta es que los centros de salud puedan cumplir con atender las atenciones primarias, que no tengan que ir hasta el hospital o que no tengan que llegar hasta la provincia para que puedan ser atendidos con cosas básicas, por ejemplo con los ecógrafos, por ejemplo con las cosas que nos van a permitir sacar análisis y no tengan que llegar hasta la ciudad gastando tanto pasaje para ser atendidos. Tenemos que colocar ambulancias en todos los sectores, cubriendo rutas que permitan llevar a la población cuando tenga una emergencia, pero sobre todo a ti, amigo Cas, tú que eres trabajador del sector salud y que has sido maltratado, me comprometo a cumplir todos los acuerdos que se han tomado, pero que solo los han firmado y que nadie los ha cumplido. El Frente de la Esperanza y el Bombero se compromete a ti, amigo Cas, a cumplir con lo que se ha pactado. Pregunta 4. ¿Qué ha planificado frente a la contaminación marina, la cual pone en riesgo la salud ciudadana y a la producción pesquera? Frente a la contaminación marina es un problema muy agudo, que para ello nosotros tenemos que echar mano a los mejores profesionales. Las personas que estén encargadas en estas áreas deben ser personas muy capaces, como ingenieros de medio ambiente, ingenieros pesqueros. No podemos, por pagar favores políticos, pretender poner a personas que no saben, ni siquiera nunca han estado cerca del mar. Entonces, es importante para nosotros, para el Partido Frente de la Esperanza, que podamos trabajar con las personas idóneas y desarrollar proyectos que en beneficio del pescador, en primer lugar del pescador de la población. No vamos a permitir que vengan personas con máquinas de arrastre y que se lleven todo y a las finales la población es la más perjudicada. Siendo que la economía también mucho depende de la pesca, entonces debemos trabajar y apoyarlos a ellos, no ir contra ellos, porque ellos lo que están queriendo es poder tener un producto para llevarlo al mercado. Sale beneficiada la población con un producto barato y salen beneficiados los pescadores con mejorando su economía. Pregunta 5. ¿Cuáles son sus propuestas con respecto a la precariedad laboral y reactivación económica? Somos un departamento cuando nuestra principal fuente económica es la agricultura. Entonces nosotros estamos convencidos que a través de la agricultura es nuestra punta de lanza para salir adelante y lograr el desarrollo de nuestra población. Si la gente no tiene trabajo, no va a poder vivir tranquilo, así tenga fuera pistas, tenga veredas, pero si no tiene dinero para darle de comer a sus hijos, no va a poder vivir tranquilo. Nosotros a través de la agricultura y la industrialización de nuestra región vamos a poder generar fuentes de empleo y eso va a conllevar a que después las mismas personas que tengan un ingreso económico en su bolsillo puedan llevar a sus hijos a unos mejores centros de salud, puedan generar una mejor educación para ellos. Entonces estoy convencido que nosotros tenemos que apoyar a nuestros agricultores, ellos van a impulsar esto, luego y a apoyar mucho también a nuestros mototaxistas, no perseguirlos cuando ya son autoridad y hoy en campaña sí irlos a buscar, sí irlos a ver, a los comerciantes que durante 4 años no se han acordado de ellos, pero hoy sí van y les ofrecen como para poder tenerlos y captar votos a través de ellos. Entonces tenemos que trabajar en estos 3 rubros que son los importantes. Hacemos una pausa en el programa y volvemos con más en Voto Responsable.
estamos viviendo este tema de una intranquilidad para todos los ciudadanos de Piura, que normalmente estábamos acostumbrados a vivir tranquilos en nuestras casas, a sentirnos seguros para dar un paseo por la calle. ¿Qué va a hacer nuestro gobernador regional para los siguientes 4 años para garantizar una seguridad a Piura? No se abastece la policía, serenazgo, y muchas veces pues somos objetos de esta delincuencia, de estos delincuentes, ¿no? Por lo tanto, le pido qué acciones tomaría el próximo gobernador en darnos solución a esta problemática álgida que viene creciendo pues acá en el sector sur de Piura. Todas las actividades y direcciones y gerencias convergen en generar una mejor región. Si la región no está preparada, con inseguridad, sin pistas, sin accesos, sin buena producción, sin empleo para las personas y descuidada en todos los aspectos culturales, ¿cómo van a hacer para generar el turismo en una región como la nuestra? En el sector agricultura, el problema del agua que año a año venimos padeciendo y que campaña a campaña lo sufren los agricultores. ¿Qué estrategias tomaría para su gestión de no quedarse sin estos hospitales, sin culminar, ya que la salud tanto es importante para nuestra ciudadanía, en especial para los niños y los ancianos? Seguimos escuchando a más candidatos. Luis Ernesto Neira León, Contigo Región. Pregunta 1. ¿Qué estrategia implementará para combatir la inseguridad ciudadana? Respecto a este tema hay que tener en cuenta que ya existe un marco legal que no está mal. Lo que está mal son los que ejecutan dicho plan. Y ahí hay que tener en cuenta que en el tema del gobierno regional hay una mesa técnica donde deben existir profesionales capacitados, no solamente en el tema coercitivo, sino también preventivo y en el tema del uso de la tecnología para combatir esta inseguridad ciudadana. Lamentablemente, muchos gobernantes utilizan estos cargos para poner allí a sus amigos en lugar de poner a profesionales competentes. Pero también debemos tener en cuenta que hay malos operadores de justicia. Sí hay buenos, pero también hay malos. Y que mientras algunas instituciones que se ponen la camiseta, como el Serenazgo o la policía, que atrapan a los delincuentes, finalmente estos malos operadores de justicia los dejan libres. Y frustran muchas veces a estos buenas personas que tratan de poner el hombro en cuanto a la inseguridad ciudadana. Eso es lo que deberíamos combatir. Y en cuanto a un plan inmediato, deberíamos coordinar con todas estas instituciones, como es la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las juntas vecinales de seguridad ciudadana, que son muy importantes y que han permitido tener un mapa del delito a nivel de todas las ciudades, pero lamentablemente no se cumplen porque no hay un liderazgo, y eso es muy importante para poder sacar adelante y terminar con este problema de inseguridad ciudadana. Pregunta 2. ¿Qué acciones ejecutará frente a la corrupción de funcionarios públicos? Sabiendo que el problema de corrupción es un problema muy grave en nuestras instituciones públicas, tanto en el gobierno regional como en las municipalidades de nuestra región, creemos conveniente utilizar la tecnología para tener sistemas de control que hagan más difícil el que los trabajadores y malos funcionarios cometan actos de corrupción. Creo que es importante el uso de la tecnología porque los malos funcionarios y los malos trabajadores prefieren el papel porque el papel aguanta todo. Y no es justo que nosotros los ciudadanos sigamos sufriendo estas inclemencias de estos malos funcionarios y trabajadores. También es necesario lograr la institucionalidad en el gobierno regional, fortalecer los documentos de gestión, porque muchas veces estos funcionarios y malos trabajadores que van al Poder Judicial para que sean sancionados son devueltos sin ninguna sanción al gobierno regional y emiten un mal mensaje al resto de trabajadores, ya que como no les pasa nada, ellos también dicen, ¿por qué no hacer lo mismo? Y creo que es necesario acabar con este círculo vicioso. Pregunta 3. ¿Cómo solucionará la crisis de las instituciones de salud pública? Bueno, para empezar, nuestro plan de gobierno establece que lo primero que debemos hacer en el tema de salud pública es contar con los profesionales de primer nivel y con capacidad de gerenciar la salud dentro de nuestra región. También es importante señalar que vamos a implementar
con instrumental necesario los centros de primer nivel, porque es ahí donde se ve el 85% de los problemas de salud de nuestra región. También es importante señalar aquí que vamos a retomar el tema de los hospitales que han quedado a medio camino, porque es necesario, y también es importante señalar que lo vamos a hacer bien. También hemos señalado en nuestro plan de gobierno que es muy importante el tema de especialización, contar con profesionales médicos especializados y con instrumental médico necesario para que los diferentes centros de salud no se conviertan en elefantes blancos. También es importante señalar, no ir al tema efectivo, sino al preventivo. En algunas enfermedades tropicales que siempre nos afectan, como el dengue, la chikungunya, el Zika y tantas otras cosas más. Importante señalar que vamos a atacar preventivamente el tema de nutrición infantil y otras tantas enfermedades. Pregunta 4. ¿Qué ha planificado frente a la contaminación marina, la cual pone en riesgo la salud ciudadana y a la producción pesquera? Con respecto a este tema, hemos creído necesario, primero, la sensibilización y concientización de todas las instituciones y personas que tengan un impacto directo en la contaminación de nuestro litoral. Comenzando por las municipalidades que deben contar con plantas de tratamiento de agua residual que no permitan que las aguas residuales vayan a los ríos y finalmente terminen en el mar contaminándolo. También es importante ver el tema de los bañistas hasta los operadores de las embarcaciones pesqueras para que no contaminen nuestro mar. Y si insistieran, realmente ahí les aplicamos una sanción ejemplar. También es importante señalar que las plantas de tratamiento o las plantas de procesamiento de recursos hidrobiológicos también algunas están contaminando nuestro mar y hay que tener una fiscalización más efectiva. Con respecto a la contaminación que tiene que ver con el tema de ecosistemas y que muchas veces el Ministerio de Energía y Minas da algunas concesiones a empresas petroleras para que exploten en nuestra plataforma continental aquí frente a nuestro mar, hay que ponernos del lado de las asociaciones de pescadores para que no perjudiquen el tema primero de la salud de la población y segundo de su sustento de vida. Muchas veces el gobierno regional se pone de lado. Nosotros no nos vamos a poner de lado, vamos a ponernos al lado de la Asociación de Pescadores para luchar junto a ellos y lograr que se haga todo bien. Pregunta 5. ¿Cuáles son sus propuestas con respecto a la precariedad laboral y reactivación económica? Con respecto a este tema, debemos tener en cuenta que todos los problemas suscitados de la pandemia, hasta las últimas guerras que se han suscitado en Europa, han tenido un impacto directo en el tema del desempleo dentro de nuestra región. Por eso es importante señalar que, por ejemplo, en el tema agrícola, no debemos depender necesariamente del extranjero, ya que ahora por el encarecimiento de los fertilizantes va a haber una menor frontera agrícola y por ende menos trabajo, que a su vez hace un efecto en cadena para el tema agroindustrial y el tema comercial y finalmente bajan los puestos de trabajo. Eso es lo que nos debería llevar a tener o a considerar, por ejemplo, tener plantas de fertilizantes. Tenemos la materia prima aquí con el gas y tenemos la materia prima en Sechura con los fosfatos de Bayóvar. También es necesario recalcar que nosotros vamos a dar prioridad a la asociatividad, porque hay buenos proyectos asociativos y vamos a ponernos del lado de ellos para poder sacar adelante todos estos proyectos importantes para nuestra región. Muchas gracias a los candidatos que han participado en este programa, pero es necesario aclarar lo siguiente. TV Perú ha brindado oportunidad al 100% de los candidatos de todas las regiones del país. Varios de ellos han participado, pero también hay quienes han optado por no hacerlo. TV Perú siempre será una ventana para todos los partidos políticos del país, cumpliendo de manera plural y objetiva cada uno de los programas. Muchas gracias por acompañarnos en Voto Responsable y los invito a visitar nuestra página web www.tvperú.gov.pe/noticias o también utilizar el hashtag Voto Responsable TVP. Muchas gracias por acompañarnos.